De esto se basa la ayuda, indispensable las más de las veces, que el sueño presta para reconstruir la primera infancia del soñante, cosa que nosotros intentamos en el tratamiento analítico de las neurosis. Inciso D. Además, el sueño saca a la luz contenidos que no pueden provenir de la vida madura ni de la infancia olvidada del soñante. Nos vemos obligados a considerarlos parte de la herencia arcaica que el niño trae congénita al mundo, antes de cualquier experiencia propia, influido por el vivenciar de los antepasados. Y luego hallamos el pendant de ese material filogenético en las sagas más antiguas de la humanidad y en las supervivencias de la costumbre. El sueño se erige así, respecto de la prehistoria humana, en una fuente no despreciable. Ahora bien, lo que vuelve al sueño tan inestimable para nuestra intelección es la circunstancia de que el material inconsciente trae consigo, cuando penetra en el yo, sus modalidades de trabajo. Esto quiere decir que los pensamientos preconscientes en los cuales halló su expresión son tratados en el curso del trabajo del sueño como si fueran sectores inconscientes del ello, y en el otro caso de formación del sueño, los pensamientos preconscientes que consiguieron un refuerzo de la moción pulsional inconsciente son degradados al estado inconsciente. Solo por este camino averiguamos las leyes del decurso en el interior de lo inconsciente, y aquello que las distingue de las reglas por nosotros consabidas del pensar de vigilia. El trabajo del sueño es, pues, en lo esencial, un caso de elaboración inconsciente de procesos de pensamiento preconscientes. Para tomar un símil de la historia, los conquistadores que penetraron con violencia en un país no lo tratan según el derecho que ahí encuentran, sino de acuerdo con el suyo propio. Sin embargo, el resultado del trabajo del sueño es inequívocamente un compromiso. En la desfiguración impuesta al material inconsciente y en los intentos, harto a menudo insuficientes, por dar al todo una forma todavía aceptable para el yo, elaboración secundaria, se discierne el influjo de la organización yoica aún no paralizada. Es, a nuestro símil, la expresión de la resistencia que siguen ofreciendo los sometidos. Las leyes del decurso en lo inconsciente, que de este modo salen a la luz, son asaz raras y bastan para explicar la mayor parte de lo que en el sueño nos parece ajeno. Hay, sobre todo, una llamativa tendencia a la condensación, una inclinación a formar nuevas unidades con elementos que en el pensar de vigilia habríamos mantenido sin duda separados. A consecuencia de ello, un único elemento del sueño manifiesto suele subrogar a todo un conjunto de pensamientos oníricos latentes como si fuera una alusión común a estos, y en general, la extensión del sueño manifiesto está extraordinariamente abreviada por comparación al rico material del cual surgió. Otra propiedad del trabajo del sueño, no del todo independiente de la primera, es la presteza para el desplazamiento de intensidades psíquicas, investiduras, de un elemento sobre otro, de suerte que a menudo, en el sueño manifiesto, un elemento aparece como el más nítido y por ello como el más importante, pese a que en los pensamientos oníricos era accesorio. Y a la inversa, elementos esenciales de los pensamientos oníricos son subrogados en el sueño manifiesto solo por unos indicios mínimos. Además, al trabajo del sueño le bastan, las más de las veces, unas relaciones de comunidad harto ínfimas para sustituir un elemento por otro en todas las operaciones ulteriores. Bien se advierte cuándo habrán de dificultar estos mecanismos de la condensación y el desplazamiento, la interpretación del sueño y el descubrimiento de los vínculos entre sueño manifiesto y pensamientos oníricos latentes.
De la prueba de estas dos tendencias a la condensación y el desplazamiento, nuestra teoría deduce que en el ello inconsciente, la energía se encuentra en un estado de movilidad más libre, y que al ello le importa, más que nada, la posibilidad de la descarga para cantidades de excitación. Así, nuestra teoría emplea ambas propiedades para caracterizar el proceso primario atribuido al ello. Por el estudio del trabajo del sueño, hemos tomado noticia de muchas otras particularidades, tan asombrosas como importantes, de los procesos que ocurren en el interior de lo inconsciente. Aquí hemos de mencionar solo algunas. Las reglas decisorias de la lógica no tienen validez alguna en lo inconsciente. Se puede decir que es el reino de la alógica. Aspiraciones de metas contrapuestas coexisten lado a lado en lo inconsciente sin mover a necesidad alguna de compensarlas. O bien no se influyen para nada entre sí, o si ello ocurre, no se produce ninguna decisión, sino un compromiso que se vuelve disparatado por incluir juntos unos elementos inconciliables. Con esto se relaciona que los opuestos no se separen, sino que sean tratados como idénticos, de suerte que en el sueño manifiesto, cada elemento puede significar también su contrario. Algunos lingüistas han discernido que en las lenguas más antiguas sucedía lo mismo, y opuestos como fuerte-débil, claro-oscuro, alto-profundo, se expresaban originariamente por medio de una misma raíz, hasta que dos diversas modificaciones de la palabra primordial separaron entre sí ambos significados. Restos del doble sentido originario se conservarían en una lengua tan evolucionada como el latín, en el uso de altus, alto y profundo, sacer, sagrado e impío, etc. En vista de la complicación y la multivocidad, indicación múltiple, de los vínculos entre el sueño manifiesto y el contenido latente, que tras aquel yace, es desde luego legítimo preguntar por el camino siguiendo el cual se consigue derivar lo uno de lo otro, y si para esto solo dependemos de la suerte que tengamos en colegirlo, apoyándonos acaso en la traducción de los símbolos que aparecen en el sueño manifiesto. Se está autorizado a informar lo siguiente. En la gran mayoría de los casos, esa tarea admite solución satisfactoria, pero ello solo con ayuda de las asociaciones que el soñante mismo brinde para los elementos del contenido manifiesto. Cualquier otro procedimiento será arbitrario y no proporcionará seguridad alguna. Pues bien, las asociaciones del soñante traen a la luz los eslabones intermedios que insertamos en las lagunas entre ambos, el contenido manifiesto y el latente, y con cuyo auxilio restablecemos el contenido latente del sueño, podemos interpretar el sueño. No es asombroso que en ocasiones este trabajo de interpretación, contrapuesto al trabajo del sueño, no alcance la certeza plena. Nos queda todavía por dar el esclarecimiento dinámico de la razón por la cual el yo durmiente asume la tarea del trabajo del sueño. Por suerte es fácil descubrirlo. Todo sueño en tren de formación eleva al yo, con el auxilio de lo inconsciente, una demanda de satisfacer una pulsión, si proviene del ello, de solucionar un conflicto, cancelar una duda, establecer un designio, si proviene de un resto de actividad preconsciente en la vida de vigilia. Ahora bien, el yo durmiente está acomodado para retener con firmeza el deseo de dormir. Siente esa demanda como una perturbación y procura eliminarla. Y el yo lo consigue mediante un acto de aparente condescendencia, contraponiendo a la demanda para cancelarla un cumplimiento de deseo que es inofensivo bajo esas circunstancias.
Esta situación de la demanda por un cumplimiento de deseo constituye la operación esencial del trabajo del sueño. Quizá no huelgue ilustrar esto con 3 ejemplos simples: un sueño de hambre, uno de comodidad y uno de necesidad sexual. En el soñante, dormido, se anuncia una necesidad de comer, sueña con un soberbio banquete y sigue durmiendo. Desde luego, tenía la opción entre despertarse para comer o continuar su dormir. Se decidió por esto último y satisfizo su hambre mediante el sueño. Al menos por un rato. Si el hambre persiste, no tendrá más remedio que despertar. El otro caso, el soñante es médico y debe despertar a fin de encontrarse en la clínica a cierta hora. Pero sigue durmiendo y sueña que ya está ahí. Es verdad que como paciente, y entonces no necesita abandonar su lecho. O bien por la noche se mueve en él la añoranza de gozar de un objeto sexual prohibido, la esposa de un amigo. Sueña que mantiene comercio sexual, no con esa persona ciertamente, pero sí con otra que lleva igual nombre, por más que ésta le resulta indiferente. O su revuelta se exterioriza en permanecer la amada en total anonimato. Desde luego que no todos los casos se presentan tan simples, en particular en los sueños que parten de restos diurnos no tramitados y no han hecho sino procurarse en el estado del dormir un refuerzo inconsciente. Suele no ser fácil poner en descubierto la fuerza pulsional inconsciente y su cumplimiento de deseo, pero es lícito suponer su presencia en todos los casos. La tesis de que el sueño es un cumplimiento de deseo será recibida con incredulidad si se recuerda cuántos sueños poseen un contenido directamente penoso o aún hacen que el soñante despierte presa de angustia, para no hablar de los tantísimos sueños que carecen de un tono de sentimiento definido. Pero la objeción del sueño de angustia no resiste al análisis. No se debe olvidar que el sueño es en todos los casos el resultado de un conflicto, una suerte de formación de compromiso. Lo que para el ello inconsciente es una satisfacción, puede ser para el yo y por eso mismo ocasión de angustia. Según ande el trabajo del sueño, unas veces lo inconsciente se habrá abierto paso mejor y otras el yo se habrá definido con más energía. Los sueños de angustia son casi siempre aquellos cuyo contenido ha experimentado la desfiguración mínima. Si la demanda de lo inconsciente se vuelve demasiado grande, a punto tal que el yo durmiente ya no sea capaz de defenderse de ella con los medios de que dispone, éste resignará el deseo de dormir y regresará a la vida despierta. Se dará razón de todas las experiencias diciendo que el sueño es siempre un intento de eliminar la perturbación del dormir por medio de un cumplimiento de deseo, que es, por tanto, el guardián del dormir. Ese intento puede lograrse de manera más o menos perfecta, también puede fracasar, y entonces el durmiente despierta, en apariencia por obra de ese mismo sueño. De igual modo, el valiente guardián nocturno, cuya misión es velar por el reposo de la pequeña ciudad, no tiene más remedio en ciertas circunstancias que armar alboroto y despertar a los ciudadanos que duermen. Para concluir estas elucidaciones, asentemos la comunicación que justificará el habernos demorado tanto en el problema de la interpretación de los sueños. Ha resultado que los mecanismos inconscientes que hemos discernido, merced al estudio del trabajo del sueño, y que nos explicaron la formación de éste, permiten también inteligir las enigmáticas formaciones de síntoma en virtud de las cuales las neurosis y psicosis reclaman nuestro interés. Una coincidencia como esta no puede menos que despertar en nosotros grandes esperanzas. Parte 2. La tarea práctica.
La técnica psicoanalítica. El sueño es, pues, una psicosis, con todos los despropósitos, formaciones delirantes y espejismos sensoriales que ella supone. Por cierto que una psicosis de duración breve, inofensiva, hasta encargada de una función útil, es introducida con la aquiescencia de la persona y un acto de su voluntad le pone término. Pero es, con todo, una psicosis, y de ella aprendemos que incluso una alteración tan profunda de la vida anímica puede ser deshecha, puede dejar sitio a la función normal. Así las cosas, es osado esperar que haya de ser posible someter a nuestro influjo y aportar curación a las enfermedades espontáneas de la vida anímica, incluso las más temidas. Sabemos ya mucho para preparar esta empresa. Según nuestra premisa, el yo tiene la tarea de obedecer a sus tres vasallajes, de la realidad objetiva, del ello y del superyo, y mantener pese a todo su organización, afirmar su autonomía. La condición de los estados patológicos mencionados solo puede consistir en un debilitamiento relativo o absoluto del yo que le imposibilita cumplir sus tareas. El más duro reclamo para el yo es probablemente sofrenar las exigencias pulsionadas del ello, para lo cual tiene que solventar grandes gastos de contrainvestiduras. Ahora bien, también la exigencia del superyo puede volverse tan intensa e implacable que el yo se quede como paralizado frente a sus otras tareas. En los conflictos económicos que de ahí resultan, vislumbramos que a menudo ello y superyo hacen causa común contra el oprimido yo, quien para conservar su norma quiere aferrarse a la realidad objetiva. Si los dos primeros devienen demasiado fuertes, consiguen menguar y alterar la organización del yo hasta el punto de perturbar o aún cancelar su vínculo correcto con la realidad objetiva. Lo hemos visto en el caso del sueño, cuando el yo se deshace de la realidad del mundo exterior, cae en la psicosis bajo el influjo del mundo interior. Sobre estas intelecciones fundamos nuestro plan terapéutico. El yo está debilitado por el conflicto interior y nosotros tenemos que acudir en su ayuda. Es como una guerra civil destinada a ser resuelta mediante el auxilio de un aliado de afuera. El médico analista y el yo debilitado del enfermo, apuntalados en el mundo exterior objetivo o real, deben formar un bando contra los enemigos, las exigencias pulsionadas del ello y las exigencias de conciencia moral del superyo. Celebramos un pacto, Vertrag, contrato. El yo enfermo nos promete la más cabal sinceridad, o sea, la disposición sobre todo el material que su percepción de sí mismo le brinde, y nosotros le aseguramos la más estricta discreción y ponemos a su servicio nuestra experiencia en la interpretación del material influido por lo inconsciente. Nuestro saber debe remediar su no saber. Debe devolver al yo del paciente el imperio sobre jurisdicciones perdidas de la vida anímica. En este pacto consiste la situación analítica. Enseguida de dar este paso nos espera ya la primera desilusión, el primer llamado a la modestia. Para que el yo enfermo sea un aliado valioso en nuestro trabajo común, tiene que conservar, desafiando toda la apretura a que lo someten los poderes enemigos de él, cierto grado de coherencia, alguna intelección para las demandas de la realidad efectiva. Pero no se puede esperar eso del yo del psicótico, incapaz de cumplir un pacto así, y apenas de concertarlo. Pronto habrá arrojado a nuestra persona y el auxilio que le ofrecemos a los sectores del mundo exterior, que ya no significa nada para él. Discernimos, pues, que se nos impone la renuncia a ensayar nuestro plan curativo en el caso psicótico,
y esa renuncia puede ser definitiva o solo temporaria, hasta que hallemos otro plan más idóneo para él. Existe, sin embargo, otra clase de enfermos psíquicos, evidentemente muy próximos a los psicóticos, el enorme número de los neuróticos de padecimiento grave. Las condiciones de la enfermedad, así como los mecanismos patógenos, por fuerza serán en ellos los mismos o al menos muy semejantes. Pero su yo ha demostrado ser capaz de mayor resistencia, se ha desorganizado menos. Muchos de ellos pudieron afianzarse en la vida real a despecho de todos sus achaques y de las insuficiencias por estos causadas. ¿Acaso estos neuróticos se muestren prestos a aceptar nuestro auxilio? A ellos limitaremos nuestro interés y probaremos hasta dónde y por cuáles caminos podemos curarlos. Con los neuróticos, entonces, concertamos aquel pacto, sinceridad cabal a cambio de una estricta discreción. Esto impresiona como si buscáramos la posición de un confesor profano, pero la diferencia es grande, ya que no solo queremos oír de él lo que sabe y esconde a los demás, sino que debe referirnos también lo que no sabe. Con este propósito le damos una definición más precisa de lo que entendemos por sinceridad. Lo comprometemos a observar la regla fundamental del psicoanálisis, que en el futuro debe gobernar su conducta hacia nosotros. No solo debe comunicarnos lo que él diga adrede y de buen grado, lo que le traiga alivio, como en una confesión, sino también todo lo otro que se ofrezca a su observación de sí, todo cuanto le acuda a la mente, aunque sea desagradable decirlo, aunque le parezca sin importancia y hasta sin sentido. Si tras esta consigna consigue desarraigar su autocrítica, nos ofrecerá una multitud de material, pensamientos, ocurrencias, recuerdos, que están ya bajo el influjo de lo inconsciente, a menudo son sus directos retoños, y así nos permiten colegir lo inconsciente reprimido en él, y por medio de nuestra comunicación, ensanchar la noticia que su yo tiene sobre su inconsciente. Pero el papel de su yo no se limita a brindarnos en obediencia pasiva el material pedido y a dar crédito a nuestra traducción de éste. Nada de eso. Muchas otras cosas suceden, de ellas algunas que podíamos prever y otras que por fuerza nos sorprenden. Lo más asombroso es que el paciente no se reduce a considerar al analista, a la luz de la realidad objetiva, como el auxiliador y consejero a quien además se atribuye por su tarea, y que de buena gana se conformaría con el papel, por ejemplo, de guía para una difícil excursión por la montaña. No, sino que ve en él un retorno, reencarnación, de una persona importante de su infancia, de su pasado, y por eso transfiere sobre él sentimientos y reacciones que sin duda se referían a ese arquetipo. Este hecho de la transferencia pronto demuestra ser un factor de insospechada significatividad. Por un lado, un recurso auxiliar de valor insustituible, por el otro, una fuente de serios peligros. Esta transferencia es ambivalente, incluye actitudes positivas, tiernas, así como negativas, hostiles hacia el analista, quien por lo general es puesto en el lugar de un miembro de la pareja parental, el padre o la madre. Mientras es positiva, nos presenta los mejores servicios, altera la situación analítica entera, relega el propósito, acorde a la ratio, de sanar y librarse del padecimiento. En su lugar, entra en escena el propósito de agradar al analista, ganar su aprobación, su amor. Se convierte en el genuino resorte que pulsiona la colaboración del paciente. El yo endeble deviene fuerte. Bajo el influjo de ese propósito, obtiene logros que de otro modo le habrían sido imposibles. Suspende sus síntomas, se pone sano en apariencia, solo por amor al analista.
y éste habrá de confesarse, abochornado, que inició una difícil empresa sin vislumbrar siquiera los extraordinarios y potentes recursos de que dispondría. La relación transferencial conlleva además otras dos ventajas. Si el paciente pone al analista en el lugar de su padre o de su madre, le otorga también el poder que su superyo ejerce sobre su yo, puesto que estos progenitores han sido el origen del superyo, y entonces el nuevo superyo tiene oportunidad para una suerte de poseducación del neurótico. Puede corregir desaciertos en que incurrieran los padres en su educación. Es verdad que cabe aquí la advertencia de no abusar del nuevo influjo, por tentador que pueda resultarle al analista convertirse en maestro, arquetipo e ideal de otros, crear seres humanos a su imagen y semejanza. No tiene permitido olvidar que no es esta su tarea en la relación analítica, e incluso sería infiel a ella si se dejara arrastrar por su inclinación. No haría entonces sino repetir un error de los padres, que con su influjo ahogaron la independencia del niño y sustituir aquel temprano vasallaje por uno nuevo. Es que el analista debe, no obstante sus empeños por mejorar y educar, respetar la peculiaridad del paciente. La medida de influencia que haya de considerar legítima estará determinada por el grado de inhibición del desarrollo que haya en el paciente. Algunos neuróticos han permanecido tan infantiles que aún en el análisis solo pueden ser tratados como unos niños. Otra ventaja de la transferencia es que en ella el paciente escenifica ante nosotros con plástica nitidez un fragmento importante de su biografía, sobre el cual es probable que en otro caso nos hubiera dado insuficiente noticia. Por así decir, actúa ante nosotros en lugar de informarnos. Pasemos ahora al otro lado de la relación. Puesto que la transferencia reproduce el vínculo con los padres, asume también su ambivalencia. Difícilmente se pueda evitar que la actitud positiva hacia el analista se trueque de golpe en un día en la negativa, hostil. También esta es de ordinario una repetición del pasado. La obediencia al padre, si de éste se trataba, el cortejamiento de su favor, arraigaba en un deseo erótico dirigido a su persona. En algún momento esa demanda esfuerza también para salir a la luz dentro de la transferencia y reclama satisfacción. En la situación analítica solo puede tropezar con una denegación. Vínculos reales entre paciente y analista están excluidos, y aún las modalidades más finas de la satisfacción, como la preferencia, la intimidad, etc., son consentidas por el analista solo mezquinamente. Tal desaire es tomado como ocasión para aquella transmudación. Probablemente así ocurriera en la infancia del enfermo. Los resultados curativos producidos bajo el imperio de la transferencia positiva están bajo sospecha de ser de naturaleza sugestiva. Si la transferencia negativa llega a prevalecer, serán removidos como briznas por el viento. Uno repara, espantado, en que fueron vanos todo el empeño y el trabajo anteriores, y aún lo que se tenía derecho a considerar una ganancia duradera para el paciente, su inteligencia del psicoanálisis, su fe en la eficacia de éste, han desaparecido de pronto. Se comporta como el niño que no posee juicio propio y cree a ciegas a quien cuenta con su amor, nunca al extraño. Es evidente que el peligro de este estado transferencial consiste en que el paciente desconozca su naturaleza y lo considere como unas nuevas vivencias objetivas en vez de espejamientos del pasado. Si él o ella registra la fuerte necesidad erótica que se esconde tras la transferencia positiva, creerá haberse enamorado con pasión.
Si la transferencia sufre un súbito vuelco, se considerará afrentado y desdeñado, odiará al analista como a su enemigo y estará pronto a resignar el análisis.